finalmente el propósito, que es tan importante, a las personas les pregunto cuál creen ellos que es su propósito. Y a veces no está muy claro el panorama. Nadie tiende a trabajar naturalmente su propósito. O tenemos el propósito, por supuesto, pero a veces no es consciente. La idea es que lo podamos hacer consciente, la idea es que podamos descubrir de alguna manera el para qué hago lo que hago. El propósito es fundamental porque no solamente tiene que ver con aquello que de alguna manera me dice que tengo, como por ejemplo que estudiar o trabajar o ser una buena persona. Claro que eso está incorporado muchas veces en nuestra vida y eso nos da una satisfacción. Pero solamente ese es el propósito de mi vida. ¿El propósito de mi vida tiene que ver con estudiar solamente o con trabajar? ¿El propósito de mi vida tiene que ver con viajar o con tener una familia o con tener muchos amigos o adquirir bienes materiales, del que sea? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Vos para qué estás haciendo lo que estás haciendo? Te invito a que lo podamos revisar juntos a esto. Todos estamos cargados de propósito, pero los propósitos son los que hemos elegido o son los propósitos que hemos adquirido de alguna manera en la vida por los acontecimientos o son propósitos como herencia que nuestros padres o personas que nos criaron de alguna manera también nos trasladaron. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y para que vos te pongas a pensar y poder identificar, el propósito tiene que ver con aquello que haces casi todo el día. Dicen algunos que es lo que más tiempo le dedicás. Tal vez le dedicás haciendo o le dedicás pensando. A veces hay gente que está cargada de fantasías, pensando que cuando viajen, que cuando vayan, que cuando encuentren una pareja de tal manera, cuando encuentren el amor de su vida, y están pensando permanentemente en una fantasía que tal vez nunca se va a llevar a cabo, o tal vez lo vivan, pero nunca va a ser como lo pensaron o lo soñaron. ¿Cuál es el propósito que te hace que te levantes a la mañana? La motivación de tu vida. Porque no podemos vivir de fin de semana en fin de semana esperando que llegue el viernes para poder tener algo distinto, para poder relajarnos, para estar con amigos, compañeros y demás, y disfrutar mucho de lo que en la semana me ha cansado. Porque entonces el propósito sería disfrutar. Solamente el propósito tendría que ser disfrutar, o solamente el propósito tendría que ser trabajar. ¿Trabajar para qué? ¿Para tener una adquisición o un rédito financiero, económico, o para adquirir otras cosas materiales? Es importante que nos pongamos a pensar cuál es el propósito de mi vida. Muchas cosas le hemos recibido y hemos aprendido, pero el propósito hoy lo marcamos nosotros. Trabajar en nuestro propósito está vinculado a ciertos elementos. Uno de los elementos tiene que ver nuestras inteligencias naturales. Otro elemento tendría que llegar a ser aquel deseo trabajado. No el deseo solamente, ¿te acordás que hablábamos de deseo de falta? Bueno, lo que me faltó es lo que deseo. Tiene que ver con un deseo trabajado. Tiene que ver con un cierto plan, no tan estructurado. Para algunas personas estructuradas armarán un muy buen plan, bárbaro, pero tampoco quedarse muy ligados al plan porque a veces nos limita y nos pone como rígidos. Pero sí un plan tiene que haber en nuestra vida. Tener personas que de alguna forma nos acompañen en este proceso, hablar de lo que quiero, hablar de lo que siento, hablar de lo que quiero lograr en mi vida, preguntarle a personas específicas que sepan de este tema. A veces lo hablamos en nuestra familia, a ciertos propósitos que se nos están presentando en este tiempo de nuestra vida y son los primeros en tirarnos para abajo, en decir, no, pero ¿qué vas a hacer? Pero vos a esta edad, en este tiempo, ¿y con cuánto tiempo lo vas a armar? ¿O con cuántos recursos pensás que lo podés lograr? Y terminamos de alguna manera oyendo la voz equivocada, la que de alguna forma fomenta el miedo que tenemos, porque por algo lo estamos preguntando, porque tenemos ciertos miedos o cierta inseguridad. La cuestión clave acá es que nosotros podamos preguntarle a personas que nos acompañan, ponernos tiempos, y si en determinado tiempo, por ejemplo 3 meses, me propongo para tener ciertos indicadores de que voy a alcanzar tal o cual propósito, eso no se da, ponerme a revisar qué me ha sucedido, solamente fue un deseo, fue un impulso o realmente lo quiero. Si realmente lo quiero, volver otra vez a continuar con algunos otros elementos que me acompañen, personas que me pregunten, anotaciones, fechas, plan de compromiso sobre lo que voy a hacer. ¿Y cuáles son los indicadores que se tendrían que dar que voy hacia mi propósito? Yo entiendo que nuestra vida muchas veces no está tan armada, pero si no armamos un poco nuestro plan, el propósito va a ser las circunstancias que vivamos. ¿Sí? Y si me quedo sin trabajo, y si me quedo sin una pareja, y si me quedo sin algo, bueno, el propósito será sufrir, pero ¿por qué no lo podemos capitalizar? Y pensar qué me ha sucedido, qué ha sucedido conmigo, con el otro, cómo me deja esto parado en la vida. Ahora realmente ser una persona que vuelva a confiar y vuelva a depositar
mi expectativa en un trabajo, en alguna persona, o eso va a quedar cancelado. ¿Cómo habla esto de mí? Así que tenemos que trabajemos el propósito. El propósito no tendría que ser los mandatos, el propósito tal vez no tendría que ser nuestros deseos fervientes de alcanzar algo que si no lo alcanzo me muero, sino que el propósito tiene que ser algo que se vaya viendo día a día conforme al grado de conciencia que yo le quiera poner a mi vida y no terminar siendo preso de lo que este sistema muchas veces nos impone como propósito. Ser activos en nuestro propósito nos va a hacer que nos podamos sentir en paz con nosotros. Ser personas activas en trabajar, en pensar, en compartirlos con otros, en no ser tal vez tan impulsivos, en meditar lo que quiero. Así que te animo, trabajemos en el propósito. Hay muchas áreas de nuestra vida, hay varias áreas. Trabajemos para que ese propósito sea uno en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro ser natural, en cuidar nuestro cuerpo, en cuidar nuestra salud física, en el propósito de nuestra psiquis, en nuestras emociones, de nuestros pensamientos, en el propósito de las relaciones interpersonales y uno de los propósitos más importantes, en el propósito espiritual, que si una persona no conecta con ese propósito espiritual que es mucho más grande, que nos engloba a muchísimas personas, entonces seremos personas tal vez que estemos contentas con el propósito, pero seremos islas y estaremos apartados de los demás. Así que te animo a que podamos trabajar el propósito de manera integral.